También fue un capítulo muy hermoso que vimos con nuestro hermano Juan Alton la semana pasada, en donde los apóstoles, el apóstol Pablo y su equipo habían salido con mucha prisa, porque después de que se habían convertido a personas en Tesalónica en la fe, la oposición que vino de parte de los judíos que los estaban persiguiendo por todos lados, pues se arreció. Y fue tan fuerte el asunto que tuvieron que salir de urgencia de ahí de Tesalónica. Corren a Berea, como nos explicó el hermano Juan, y de ahí se van a Atenas, y después de Atenas a Corinto, y de ahí de Corinto, ya cuando están un poco más en paz, en medio de una ciudad tan pagana como Corintio, un poco más en paz, y ahí escriben la carta a los tesalonicenses. Poco tiempo habían estado con ellos, faltaban cosas por ayudarles y animarles. Entonces están ahí en Atenas y están muy inquietos qué pasaba con los hermanos de Tesalónica, y mandan a Timoteo para ver cómo se encontraban los hermanos y ayudarles en algunas enseñanzas, porque no podían regresar todos. Así, me imagino que Timoteo regresó así medio de incógnito, ¿verdad?, para poder ver a los hermanos ahí en Tesalónica. Timoteo regresa y la alegría de Pablo y del equipo es muy grande, porque los encontraron bien, los encontraron firmes, los encontraron amando a los apóstoles que les había llevado la palabra de Dios, extrañándolos, y dice el apóstol Pablo, extrañándolos como nosotros los extrañamos a ustedes. Un amor profundo había surgido de unos desconocidos, llegaron de huida porque venían siendo perseguidos, y están un momento con los tesalonicenses y salen de huida porque la situación se puso muy difícil. Ya estando el apóstol Pablo allá en Corinto, escribe la carta y pues les explica todo esto en el capítulo 3, y en el capítulo 4 va a hablar de algunas necesidades importantes para los tesalonicenses, porque vivían en esa sociedad ahí de Tesalónica. La sociedad de los macedonios y de Acaya era una sociedad tremenda en muchos aspectos. Eran también ciudades portuarias en donde había mucho movimiento de extranjeros que llegaban y salían, y ya sabemos cómo son las ciudades portuarias, las ciudades donde hay mucho movimiento extranjero, con una indecencia tremenda en todos los aspectos, y pues todo el mundo ocupado por ganar dinero, o algunos otros por no trabajar y ver de qué manera podían sacar los beneficios, etc. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo aquí en este capítulo es tratar aspectos específicos en la vida de los tesalonicenses por la sociedad tan tremenda en la que vivían. Y como vemos, pues empieza de inmediato con una exhortación a vivir en santificación, apartados de fornicación. Dice aquí: por lo demás, hermanos, os rogamos, ahí en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, perdón, no alcanzo a ver bien. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que las instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad del Señor de Dios es vuestra santificación, que es apartados de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí el apóstol Pablo tiene que hablar específicamente de esto como un mandato de parte del Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí el apóstol Pablo aclara esto porque hay una necesidad específica, como en otras partes
por ejemplo, a Timoteo le dice que la voluntad de Dios es que los hombres se salven. Y también hay otra parte en donde dice que la voluntad de Dios es que obtengáis la promesa, que tengamos una vida tranquila y descansada en el Señor. La santificación es aquí la parte importante que necesitan ellos tomar en cuenta, y es a donde el apóstol Pablo va a hacer su énfasis acerca de esta postura. La santificación es un proceso, es algo progresivo que se va desarrollando a lo largo de la vida y que consiste en crecer en la fe, la esperanza y el amor, o sea, crecer en la madurez espiritual, reflejando el carácter de Cristo y manifestando el fruto del Espíritu Santo. Esto es siempre creciente. En este caso, hay que, como dice aquí también, la santificación es evitando la fornicación. Los macedonios, los de Acaya, adoraban al dios Baco y Afrodita y Osiris e Isis, y pues todos estos ídolos eran adorados con cultos sexistas, ¿verdad? Sexualistas. Así que ellos hacían pues cosas que uno no puede mencionar, ¿verdad? Pero es increíble todo lo que ahí pasaba por esta adoración. Me acuerdo que leía lo que decía el hermano Jim Getz, que el Evangelio creció en una sociedad 3X, porque en medio de toda esa podredumbre de moralidad que existía en estos pueblos, las iglesias se levantaron. A pesar de lo que representa la presión del sexo en las sociedades y el dominio que ejerce sobre las personas, las iglesias se levantaron y permanecieron y fueron creciendo los creyentes, y la iglesia fue creciendo a través de ese mundo pagano lleno de esta maldad. En el Evangelio no hay limitación para crecer. El pecado no representa un problema para el Evangelio. La maldad puede ser muy grande, pero no detiene al Evangelio. Satanás puede fortalecer sus puertas de maldad para que el Evangelio no entre y le arrebate a los de su pueblo, ¿verdad? A los cautivos que tiene esclavizados. Puede detener todo lo que quiera, pero no puede prevalecer. Aquí el Evangelio tiene el poder por la gracia de Dios para penetrar y saquear a Satanás en medio de los lugares más terribles. El pensamiento de aquellos hombres era que el cuerpo era para la fornicación. Yo creo que mucha gente hoy en día pues tiene el mismo pensamiento. El cuerpo es para eso, andar ejerciendo sexo por todos lados. Es para la fornicación. Pero llega el Evangelio y les enseña lo contrario. El Evangelio, cuando llega, es tremendo, porque el Señor Jesucristo les enseñó que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Dice, ellos en Acaya aprendieron del Señor que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Para mí esto significaba en este pasaje que ese poder de Dios nos levantaría a nosotros también para tener control, tener dominio propio, para no ir como iban ellos cuando no eran creyentes. Así que aquí encontramos que el poder del Señor era ayudarlos a crecer en una vida de santidad, apartados de la fornicación, que era para ellos pues como algo muy dominante en su medio, en su lugar. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que el Señor lo que hace es hacerles recordar a ellos que eso era lo que Dios expresamente quería. A los corintios, por ejemplo, Pablo les dijo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hay una nueva enseñanza dentro de la Escritura donde dice que el Señor compró. Gracias. Donde dice que el Señor nos compró y le pertenecemos a Él. Y por esa razón ahora nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Debe de ser usado para glorificar a Dios. Debe de ser usado para manifestar la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y con más razón, una nueva vida que no está practicando las cosas que en este caso, con los tesalonicenses, en el pasado tenían. No iban a seguir en esa cultura de la sexualidad, sino que iban a salir de ella por el poder de Dios. Las prácticas que ellos tenían eran prácticas muy impresionantes. Por ejemplo, si nosotros vemos los versículos 3 al 8, aquí tengo tres versiones, porque es un poco difícil, según leía, la traducción o la interpretación de estos pasajes. Entonces, por ejemplo, la versión 60 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora miren ustedes cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a hombres, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Ahora miren ustedes la Nueva Traducción Viviente. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controla a su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Esta última traducción todavía le da esa claridad. Y lo que yo leía es que, pues muy bien puede ser esta traducción como la Nueva Traducción Viviente, o puede ser como la 60. Pero lo que sí tenemos es que la enseñanza que el apóstol Pablo está dando a los tesalonicenses es que ellos deben tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia. No podemos extendernos mucho en esto, pero creo que el asunto es que para todos los creyentes la palabra de Dios dice, todo aquel que ha conocido el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios dice, no tener relaciones indignas con su esposa. La relación matrimonial es una cosa santa, honrosos en todos, el hecho sin mancilla, el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero creo que hay un énfasis en tener relaciones que no sean indignas.
que el sexo sea para el placer, para expresar el amor, pero no en una manera indigna y vergonzosa. Y también la otra parte que también explica aquí es no tener relaciones con mujeres ajenas. No tener relaciones con mujeres ajenas. Entonces el énfasis era este, porque esta era la forma en que los de Tesalónica vivían. Y el énfasis es hacia el hombre, porque el hombre es el iniciador en general, y la mujer responde, como aprendimos nosotros hace muchos años del hermano Ander. El hombre inicia, la mujer responde. Y entonces suceden todas estas cosas que estaban pasando ahí en Tesalónica. Hay una tendencia natural en nuestras vidas a buscar relaciones ilícitas, especialmente si no conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Aún si conocemos a Cristo, hay una tendencia, hay algo ahí que motiva a las personas a buscar unas relaciones aparte de su matrimonio. Me acuerdo que tenía un compañero cuando trabajaba como supervisor de obras en Infonavit. Estábamos haciendo ahí muchos departamentos y este hombre tenía una máquina de bombeo de concreto, y pues tenía yo relación con él por los pedidos que le hacíamos para que bombeara concreto para los edificios. Y entonces pues un día ahí platicando me dice: oye, ¿y tú no tienes más vivienda, otra casa, otra mujer? Le digo: no, soy cristiano, etcétera. Le explico. Y dice: oye, qué bien, mano, ¿cómo es acertado eso que tú haces? Porque yo me meto en cada lío y en cada problema, porque pues, es muy difícil. Y sí, me había tocado verlo, que salía corriendo por otra puerta porque andaba con una mujer y llegaba otra mujer a buscarlo ahí me imagino, para el sustento, ¿verdad? Y entonces corría. Dice: no, hombre, qué bien haces las cosas. Y me acuerdo que en aquella ocasión a mí me sorprendió, porque él se para, toma el teléfono para contestarlo y oye una voz femenina del otro lado. Y entonces él empieza a coquetear con esa otra muchacha que estaba ahí en el teléfono. Si es bonita su voz, debe ser muy bonita usted también, y cosas así, motivando un problema que él ya reconoce, que ya reconocía que tenía, ¿verdad?, en aquellos años. Y así es, la necedad del hombre es tremenda, porque la fuerza del sexo es una cosa muy potente que pues destruye las vidas si no tenemos el dominio propio. Ahora, aquí hay una cosa que es también muy importante. El apóstol Pablo hace una advertencia a este tipo de vida para el creyente. Una advertencia para este tipo de vida para el creyente, ahí en el versículo 6. Dice: nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Y creo que es muy importante que el apóstol Pablo hace esta advertencia solemnemente. Y no es solamente para los de Tesalónica, ni de aquellos que vivieron en aquella época. Es una advertencia que está a través del tiempo, para todos los creyentes. Les hemos advertido solemnemente. Hay diferentes momentos en la Escritura donde nosotros encontramos que el Señor hace un juicio sobre las personas. Recordamos ahora que estábamos en el estudio en la mañana, Ananías y Zafira, donde el Señor hizo que Ananías expirara por haber engañado al Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dice: no has engañado a los hombres sino a Dios. Y le pregunta a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y entonces viene esto que nos sorprende a todos: expiró. Entonces los jóvenes llegaron, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron para enterrar. Luego encontramos esta misma advertencia en 1 Corintios 11, del 27 al 32, cuando dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Porque por esta razón
cada uno deberá examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios para sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos inclusive han muerto. Es una fuerte advertencia, que en aquel tiempo y en aquellos momentos, pues vemos que hubo una manifestación de que Dios estaba haciendo un juicio. Le quitó la vida a Ananías, y algunos de los creyentes de los corintios estaban enfermos, debilitados, y algunos habían muerto por comer indignamente la Santa Cena, la Cena del Señor. Ahora, el comer indignamente la Cena del Señor en aquel momento fue porque ellos habían despreciado al Señor. Hacían unas comilongas y borracheras, y los ricos comían y los pobres nomás se quedaban mirando y despreciaban. No tenían en cuenta la importancia de la iglesia en aquel momento de comunión tan importante, tan especial, donde se está recordando la muerte del Señor y la resurrección y su próxima venida. Y estamos haciendo un énfasis en el valor de la sangre del cuerpo de Cristo partido en la cruz por nuestra salvación. Entonces aquellos hombres hacían un desprecio de esto, y Dios había traído un castigo sobre ellos, un juicio. Ahora, pues déjenme decirles esto. Muchos años he leído este pasaje. Muchas veces me he topado con él para compartir con alguien la palabra de Dios, y tengo que meditar en él, en este pasaje y en este de Tesalonicenses, cuando está diciendo, ¿verdad?, que hay una parte una parte de la enseñanza que es importante, que Dios castiga a sus hijos. También lo vemos en Hebreos, que Dios castiga a sus hijos. Al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Pero aquí hay cosas que son muy fuertes. ¿Cómo las aplicamos? ¿De qué manera tomamos esto en cuenta? Yo pienso que pues todo esto es algo personal. Yo sé cómo estoy viviendo. Nadie sabe cómo estoy viviendo yo. ¿Qué clase de persona soy? ¿Cómo es mi moralidad cuando vivo en la intimidad de mi vida? Entonces, ¿el Señor me va a castigar? Pues yo pienso que debemos de tomarlo en serio. Y creo que lo que uno puede hacer es considerar: estoy enfermo, estoy debilitado, estoy muy mal de salud, porque parece que afecta al cuerpo, de salud. Entonces, y estoy cometiendo un pecado que ofende al Señor, y que en una manera clara, como en este caso de los tesalonicenses, el Señor dice que es vengador de esto y lo castiga. Lo que yo debo hacer es considerar al Señor y apartarme de eso, porque de lo contrario el Señor, al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Son pecados serios, hermanos, y es muy importante tenerlos en cuenta. Siempre estará este principio. Si nos examinamos a nosotros mismos, como dice ahí en 1 Corintios 11, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces, Dios al que ama castiga, para que no sea condenado con el mundo. Si Ananías lo recogió, pues fue para que no fuera la condenación, porque era su hijo, pero pecó contra Dios. Si a los corintios también faltaron contra Dios, comiendo y bebiendo indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, pues también vino un castigo de parte del Señor, y estaban enfermos, debilitados, y algunos habían muerto. Si estoy haciendo algo que expresamente la palabra de Dios me dice que no haga, porque esto ofende al Señor, y Él al que ama castiga, y castiga por esto, entonces
y yo me estoy sintiendo mal, y estoy enfermo, y estoy debilitado, revisemos, porque es posible que Dios esté haciendo. Si yo no estoy haciendo ninguna cosa perversa, pues entonces no me tengo que preocupar. Oro al Señor para que me dé su salud y confieso mis pecados. No es para asustar, hermanos, pero el juicio de Dios está ahí, y nosotros debemos ser personas que glorifiquemos al Señor con nuestras obras y con nuestros hechos, y estas cosas son muy perversas. A través de los años, mi esposa y yo, al platicar con algunos matrimonios, hemos encontrado que algunos matrimonios ven pornografía para estimular, pues, su apetito sexual. Pero les digo, hermanos, como hemos dicho siempre, y como me lo digo a mí mismo, no hagamos eso. No hagamos eso. La pornografía nada tiene que ver con la santidad de la relación matrimonial entre los creyentes. Si esto hay una tendencia, porque es muy fuerte y es muy fácil y está a la mano, deséchenlo. En el nombre del Señor Jesucristo, desechémoslo. No lo permitamos en nuestras vidas, porque no es saludable, no hace bien y provoca más deseos sexuales que pueden destruir el hogar, las relaciones, la casa. Vivan para el Señor. Me acuerdo que en una ocasión me dijo una persona, cuando estábamos nosotros noviando y yendo rumbo al ya plan de casarnos, y me dijo alguien: ¿a poco vas a tener la Biblia ahí cuando te vayas a la cama con tu esposa? Y yo le dije: sí, ahí. Y el amor que el Señor nos da entre nosotros, porque Él inventó el sexo, no hay que ponerle las barbaridades que pudieran estar enseñando otros. El amor que el Señor nos ha dado para manifestar el sexo es un amor puro, limpio, pleno, que permite disfrutar toda la bendición que hay en ese acto matrimonial que Dios ha entregado para nuestro placer. Así que tomemos en cuenta esta verdad, hermanos. El apóstol Pablo está diciéndoles aquí: la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. Ustedes que viven así, relacionándose con otras mujeres, y no lo hagan más, ahora le pertenecen a Cristo. Entonces, este era uno de los problemas que tenían los tesalonicenses, el aspecto de la sexualidad. El otro aspecto es el amor fraternal. Ese es el otro punto que vamos a pasar. El amor fraternal, ese amor fraternal tenía que ser manifestado por los creyentes hacia los creyentes y hacia los no creyentes. Pero a mí me llama la atención porque considero que había una cierta manera especial de manifestar ese amor para con los creyentes y los no creyentes. Y entonces lo que encontramos que dice la Escritura y es, ya con más cosas en la mano se complica más aquí el asunto. Al rato ya voy a perder entre tanto papel. Muy bien. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muy bien. Entonces aquí el amor fraternal se debería manifestar más y más. La palabra de Dios dice que no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, nosotros tenemos un deber de amar sin que falte.
no se debe acabar. Y bueno, va creciendo, porque luego la vida cristiana va creciendo, hay otros creyentes que llegan, así que nuestro amor se va extendiendo hacia otras personas más y más, porque somos personas que aprendemos como los tesalonicenses: habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermanos, no puedes decir que no amas, y si no amas, pues no eres creyente. No eres creyente. Si amas, es que eres creyente. Porque aquí dice: habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Si yo no amo, no soy creyente. Está faltando algo sumamente importante que se debe manifestar en mi vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No podemos hacer esto a un lado, no podemos ponerlo aparte, es ahí donde está. Y yo creo que cuando encontramos frases como esta en Tesalonicenses: habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, pues eso debe ser. Ellos lo hacían, dice, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero luego todavía Pablo dice: pero rogamos que abundéis en ello más y más. Esto es algo importante. Si somos de Cristo, tiene que haber un fruto de Cristo. Si no somos de Cristo, pues no va a aparecer nada. Dice Filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ahí está. Nosotros no vivimos porque tengamos mucha fuerza espiritual para vivir. Es Dios en nosotros el que se manifiesta en nuestras vidas sin batallar. Sí, batallamos con la carne y muchas cosas, pero va surgiendo, va viendo la necesidad, va surgiendo en la vida. Dice en Hebreos: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hacemos su voluntad y hace Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y pues, en la medida en que vamos creciendo espiritualmente también y madurando espiritualmente, abundamos en ello más y más. Pero debemos de tenerlo presente en nuestras vidas. Había tres cosas que les recomendaba el apóstol Pablo, o les mandaba que pusieran atención a los tesalonicenses. Uno de ellos es que procuréis tener tranquilidad, que toda situación de la vida en Tesalónica pudiera ser muy tensa, y si había persecución también, pero él les mandaba, les indicaba procurar tener tranquilidad. Y ese procurar no era hasta donde sea posible, sino más bien en toda situación tengan tranquilidad. Ahí, como estén las cosas, tengan tranquilidad. Es como: detente ante la situación difícil que estás pasando, está tranquilo, confía, ora, ten paciencia, piensa en el Señor que está contigo, pídele sabiduría, valor, fuerza y habilidad para resolver. Tranquilidad. Algo que se comunicaba uno con Dios para enfrentar las situaciones difíciles. También les dice: ocupaos en vuestros negocios. Esto significa que debemos de trabajar, ¿verdad? Y si hay dificultades en la vida, hay cuestiones tensas, como en el caso de ellos que tenían esta persecución, y a lo mejor muchas dificultades con la burla y las presiones con las personas incrédulas en contra de ellos deberían de ocuparse en sus negocios. Esto significa que el creyente es responsable aunque tenga una situación difícil. Puede ser que está pasando por una dificultad, a lo mejor una enfermedad, bueno, él debe de procurar hacer las cosas con responsabilidad, porque esta es una parte importante de la vida cristiana. Yo creo que muchas personas en Tesalónica vivían dejando las cosas al garete, y era para ellos más fácil buscar no trabajar en nada. Por eso en 2 de Tesalonicenses el apóstol Pablo enseña sobre esa manera de vivir que era indigna de un creyente, porque para ellos era fácil. Estaban impuestos a ver que los ricos no trabajaban, ellos se mantenían del trabajo de los demás. Entonces pues mucha gente que sin duda querría tener ese tipo de vida, no trabajando en nada y tener todas las necesidades resueltas.
Probablemente el robo sería una de las cosas más fáciles que podrían tener. Pero aquí lo que el apóstol Pablo les dice: ocúpense de sus negocios. Estaban en medio de crisis, en medio de tensión, en medio de persecución. Pablo había salido corriendo, habían tenido que salir corriendo por la presión tan grande que había. Y él les dice: ocúpense en vuestros negocios. Pongan atención a lo que están haciendo. Que la situación adversa no los distraiga de su diligencia para cumplir las cosas. A lo mejor en algún momento ya sería imposible, pero el esfuerzo tenía que estar ahí como una responsabilidad del creyente. Y el creyente tiene que manifestar en su trabajo, en sus negocios, en su labor, en sus responsabilidades, la diligencia de cumplir lo que debe cumplir. Otro pensamiento más les deja, mandamiento: y trabajar con vuestras manos. Yo creo que en aquella época para los ricos era indigno trabajar con las manos, y muchas veces así para mucha gente. ¿Cómo? ¿Estás lavando carros? No, hombre, ¿qué es eso, verdad? Esto no debes hacerlo. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que cualquier trabajo es digno. Cualquier cosa que uno haga debe hacerlo bien. Ahora, cuando trabajamos con nuestras manos, pues manifestamos como quedó el trabajo, es como lo hicimos. Si todo quedó chueco y todo quedó mal ahí puesto, que se está cayendo por todo, las manos trabajaron manifestando lo que yo di, lo que yo estoy haciendo. Si voy a lavar el carro, pues mis manos deben de manifestar que lo hago bien, aunque sea mi carro, ¿verdad? Lo hago bien. Creo que este es un deber que nos marca aquí las Escrituras para nosotros, que nuestro trabajo debe manifestar una diligencia, no indolencia, responsabilidad, no irresponsabilidad. Una idea de que cumplo para el Señor. Lo que yo hago, lo hago para el Señor, no para las personas, aunque ellos me pagan, pero lo hago para el Señor. Así que trabajar con vuestras manos. Y yo creo que procurar tener tranquilidad, ocuparse de vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, pues todas estas cosas son una manifestación del amor de Dios a través de nosotros hacia la gente. Porque en todas estas cosas estamos haciendo algo para alguien. Estamos sirviendo a alguna persona de alguna manera, de alguna forma. Así que creo que esto es un punto muy importante para recordar nosotros también como creyentes. No hay trabajo indigno para el Evangelio. Muy bien, el apóstol Pablo trabajaba con sus manos y el Señor Jesucristo era carpintero. Así que todos ellos trabajaban con las manos. Y dice al final de esa porción: a fin de conducirse honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y creo que el trabajo, cuando lo hacemos bien, nos permite honrar al Señor y las personas observarán aquello. Cuando empezábamos aquí en ebook, allá hace muchos años, hace 24 años, tampoco tanto, yo estaba ayudando a un hermano en supervisar un par de casas, las casas muy grandes, parecían hospitales, pero eran casas habitación. Y pues cuando estaba haciendo aquello, en un momento dado estuve haciendo mediciones para sacar los aplanados exteriores de la casa. Y en uno hice muy buen trabajo, pero en el otro no me di cuenta, pero me equivoqué garrafalmente con los números que había hecho. Y entonces yo estuve supervisando a la gente y pagándole de acuerdo a mis números de cantidad de obra que había yo sacado. Y así estuve. En un momento dado yo tenía que viajar para predicar por allá por el sur, y había hablado yo con mi amigo que me contrató para ayudarle en esas viviendas, y salgo y hago mis cuentas, mis números, se los entrego a las personas y me voy y regreso. Y cuando regreso me encuentro con el personal de que no le habían pagado. Y digo: ¿por qué no les pagaron? Pues no les pagaron, que no les gustaron los números que hiciste, pero si yo se los presenté y me los firmaron.
Pues sí, pero que no les gustó. Entonces hablo con los dueños y digo, ¿qué pasó? No, dice, pues es que tú les estás pagando muy fácil. No les pagues tan fácil. Oye, pero si es el acuerdo que hicimos, están haciendo un número y yo estoy pagándoles de acuerdo al número. Total, el desacuerdo fue creciendo y yo les dije, miren, no me necesitan ustedes. Si lo que ustedes quieren es hacer eso, pues háganlo. Yo no me deben nada, yo termino con esto, pero si quieren que yo esté aquí, pues tengo que ser responsable. Y si no quieren que yo haga eso, pues no soy responsable, entonces ¿para qué estoy aquí? Así que así lo dejamos. Primero me dijeron, no, quédate acá. Pero luego dije, no, vamos a hacerte caso. ¿Cómo que vamos a quedarnos con eso? No, pues estás fuera, estoy fuera, no se preocupe. Y ya, me salí. Pasaron los meses, y yo creo que pasó un año, por lo menos. Y un día platico con mi compañero, y el que me había contratado en aquella ocasión. Oye, quiero decirte algo que pasó. Resulta que cuando iban a pintar las casas, hicieron una cuantificación de la cantidad de metros cuadrados de zarpeo y afine por fuera, que iba a ser pues la medida para la pintura. Y resultó que era un número muy diferente, menor al que yo había pagado al que estaba zarpeando y afinando. Y entonces pues ellos se enojaron muchísimo, y esto se lo manifestaron a mi amigo y fueron a hablar con este yesero que estaba haciendo zarpeos y afines, se llama Gallegos, se apellida Gallegos. Le dije, oye Gallegos, tú le diste dinero a Astorga, ¿verdad?, para que te pagara más cantidad. Y él dice, no hice eso, es que aquí hay una diferencia muy grande. No, dice, lo que pasa es que él se equivocó, yo no le di dinero y no robamos nada. Lo que pasa es que yo pasé por ahí, vi su número, lo copié y lo hice un poquito más abajo, y de él me estuvo pagando de ahí. Entonces ellos ya habían hablado con mi amigo diciendo que iban a venir a la iglesia y iban a acusarme de fraude, meterme a la cárcel y todas las... Y entonces le dicen, Gallegos, ¿qué vas a hacer? Pues déjenme trabajar, yo les pago. Todo eso que lo demás, se los regreso, se los pago. Él es creyente, por cierto. Se los pagó y lo hizo. Pagó todo. Y luego resultó ser tan extraordinario y yesero que después lo amaban. Y de paso me perdonaron a mí, ¿verdad?, porque se dieron cuenta que yo no hacía nada. Pero el trabajo de este hombre fue de tal manera y pagó todo que los hombres finalmente aceptaron que todo estaba bien. Al hacer las cosas bien tiene su efecto y debemos procurar hacerlo. A lo mejor no tenemos toda la habilidad para todas las cosas, pero nuestro deber es hacerlo bien, lo mejor que podamos, lo mejor que esté a nuestro alcance. Este es el segundo punto que aquí maneja el apóstol Pablo, porque era fácil para los tesalonicenses flojear, ser ociosos, y ya en 2 de Tesalonicenses ya lo presenta con más claridad, y al final, en el capítulo 5 dice, no sean ociosos, porque era fácil para ellos buscar la ociosidad. Y nos queda un último punto aquí, pero se me hace que ya me fui mucho, ¿no? ¿Ya tengo mucho tiempo? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo? Si ve que ya nos vemos todos. Ya, es que Muy bien, bueno, solamente mencionar que otro aspecto muy importante de la vida cristiana, y es lo que nos anima, es la resurrección. Tenemos la esperanza de la resurrección. Esta esperanza es muy importante. Es lo que nos debe mover a nosotros para vivir para Cristo. Venir a la iglesia, estar aquí, es porque viene la resurrección. Y vamos a estar en los eventos de esa resurrección que son extraordinarios. Y es lo que nos espera. Un día, un momento. Y pues déjenme leerle aquí, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Viene
nos vamos a ver en ese momento. Cuando esto suceda, veremos a nuestros seres queridos y nos gozaremos con ellos. ¿Está diciendo que ya es mi apuntadora? Dice, también nos explica aquí, nos dice que no nos entristezcamos y que tengamos la esperanza de que vamos a ver a nuestros seres queridos regresando con el Señor Jesucristo. Y así como Jesús murió y resucitó, así vemos nosotros todas las cosas. El Señor murió y pues la gente se entristeció, pero Él ya les había dicho que iba a resucitar, resucita, y pues todos se alegraron, ¿verdad? Al Señor, admirados de lo que estaba pasando. Sin duda, si a nosotros nos tocara ver la venida de Cristo y viéramos la resurrección de los creyentes, pues quedaríamos impactados, ¿verdad?, de todo aquello. Lo que presenta la Escritura, que yo creo que es lo que voy a hacer, nada más leer los textos que tengo aquí. Bueno, me quisiera ir sin leerlos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Miren lo que dice Mateo: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Cuando veo uno estas cosas, esa gran trompeta, ese sonido, todo esto que está anunciado, es para ver algo extraordinario, y es la venida de nuestro Señor. El Señor mismo descenderá del cielo y dará la orden de resurrección, y los cuerpos de los creyentes resucitarán. Como cuando Lázaro, ¿no? Cuando Lázaro está muerto, el Señor dice: ¡Lázaro! 3 días de muerto, ¿no? Lázaro, ven fuera. Sale. Y pues Marta, María, los amigos, los familiares que estaban ahí llorando, cómo se ponían de gozo y de alegría al verlo vivo. Todavía no es la resurrección que el Señor está anunciando, pero qué tremendo es aquello. Fíjese Daniel lo que dice: del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y desprecio eternos. Otra vez, algo para considerar, que es el temor del Señor. Predicamos el Evangelio para que las personas no queden en vergüenza y desprecio eterno. Invitamos a las personas a escuchar la palabra de Dios para que no queden en eso. Y el testimonio que cada uno de nosotros damos a personas, y a lo mejor en un momento dado ellos parten y parece que no creyeron, no nos preocupemos. Dios es el que ilumina a las personas en el momento en que están, así como aquel ladrón en la cruz, en donde el Señor le abrió los ojos justo antes de morir, para que él pudiera estar en el paraíso. El Señor es bueno y misericordioso, pero el Evangelio tiene que quedar claro a las personas. Juan dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Vivirán. Si yo estoy muerto, me van a ver. Vivirán. Porque esta es la promesa del poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ¿qué podemos decir? Es un gran momento, y nosotros vivimos esperando
que la resurrección se manifieste. Este es cuando estará completo ya todo, cuando nuestros cuerpos resuciten. Por eso dice el apóstol Pablo en 4:18 de Tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas personas han muerto en la historia como mártires, y especialmente en Inglaterra, en tiempo de María la Sanguinaria, María Tudor, reina de Inglaterra, que reinó 5 años y mató mucha gente, porque ella quería hacer a un lado el protestantismo que había surgido con su padre Enrique VIII. Entonces ella quería desaparecer el protestantismo y mató a mucha gente. Y mucha gente estuvo dispuesta a la muerte. Hay un caso, el señor Thomas Hawkes, que fue uno de estos mártires. Y entonces uno de los obispos le dijo que regresara al catolicismo, que no dejara el catolicismo, que bautizara a su hijo en la iglesia católica, que era la misma anglicana en unas ocasiones, católica en otras. Y entonces él dijo: no, mi Señor, no lo haré, porque si tuviera 100 cuerpos permitiría que todos fueran destrozados en pedazos antes de apurar y retratar. Y fue condenado a ser quemado en la hoguera en una parte de Inglaterra. Una cosa les había dicho Hawkes a sus amigos: si el sufrimiento se puede aguantar, voy a levantar mis manos y voy a aplaudir. Y las imágenes que existen, dibujos muy apenas de la época, lo muestran a él con las manos levantadas en medio del fuego, del tormento, levantando sus manos y aplaudiendo 3 veces, diciéndoles a todos: se puede, por la esperanza en la vida eterna y por la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Bueno, pues nomás recordemos esto: santificación, no fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor y el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Él nos fortalece en todo lo que necesitamos. Manifestemos el amor de Dios para todas las personas, nuestros hermanos, y también para las personas que no son creyentes, para que el mundo pueda ver que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, con una actitud tranquila, hacer también las cosas diligentemente y hacerlas bien y con gusto. En todo momento, cuando sirvamos a las personas, hacerlo bien para que vean al Señor. Y ante la perspectiva de la resurrección, estar llenos de esperanza, sabiendo que el Señor viene pronto. Estemos llenos de esperanza, hermanos, porque pronto veremos esto, ya sea que experimentemos la resurrección o experimentemos la transformación de nuestros cuerpos para estar en la presencia del Señor. Muchas gracias, hermanos. Oremos. Amado Dios, pues te damos las gracias por las experiencias que tuvo el apóstol Pablo, las cosas que tú le indicaste a él para que quedaran escritas para nosotros. Yo te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para vivir vidas santas, vidas que crecen en santidad, vidas que andan en las verdades de tu palabra, no permitiendo aquellas cosas que te ofenden a ti, en las que tú nos has dado advertencias específicas. Guíanos, Señor, ayúdanos también a vivir en amor con las personas, creyentes o no creyentes, haciendo la vida responsablemente en todos los aspectos, sabiendo que si hacemos algún trabajo, realizamos alguna labor, hacemos alguna cosa para nuestra casa, que todo es para la gloria tuya, lo hacemos para ti y también para el beneficio de las personas que lo recibirán. Y te rogamos también, Señor, que estemos muy pendientes, porque tú nos has dicho con toda claridad que vamos a resucitar, que el tiempo de la resurrección y transformación viene pronto, y nosotros estamos aguardando, Señor, tu venida, cuando estaremos siempre contigo y comenzará todo tu reino, y nosotros estaremos en tu presencia con un gran gozo y con una gran alegría, disfrutando de toda la eternidad contigo.
contigo y con todos nuestros seres queridos y con todos los hombres que hemos admirado por su vida, por su enseñanza, por su fe. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.